Buenas tardes. Hoy estamos 11 de noviembre del 2025 y vamos a hacer una clase sobre depresión. ¿Se escucha bien, por favor? Sí se escucha, doctora. Muchas gracias. Bien, cualquier cosa que quieran preguntar, la preguntan en el momento. No hay, no hay ningún problema. Ok. Como les decía, esta tarde vamos a hablar sobre depresión. La clase es un poquito larga y ojalá se pudiera hacer más dinámica, pero me va a ser un poco difícil. De todas maneras, quisiera saber qué piensan ustedes sobre la depresión, si alguna vez se han sentido deprimidos, siquiera uno que me conteste, por favor. ¿Alguien podría decirme qué piensa de lo que es la depresión, si alguna vez la ha sentido? Pues sería un trastorno o sea, donde va a haber una tristeza persistente, una sensación de angustia, de culpa, y de que tiene sentido, claro, ¿no? Siento que todos en un momento hemos estado tristes. ¿Escuchan ustedes como un eco? ¿Escuchan ustedes como un eco cuando conversa su compañera, cuando contesta? ¿O cuando me escuchan hablar? No, doctora. Ah, ya, perfecto, porque con ella sí escuchaba. Muchas gracias por lo que nos has dicho, ¿ya? Sí, la depresión tiene algo de eso, pero ahora vamos a ver que hay muchas formas de depresión y una es la más importante. Entonces, como vamos a hacer un poquito rápido para que nos alcance el tiempo, ya saben, cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Ok. Entonces, la depresión viene de latín, que significa pues un hundimiento, ¿no? Una caída bastante profunda, ¿ya? Y es conocida y es estudiada como un síntoma, como un síndrome y como una enfermedad. Es así como lo vamos a conocer y probablemente ustedes lo van a sentir en algún momento porque justamente, ¿no? Es que en algunos momentos podemos decir, me siento triste, estoy deprimido, pero es solo un síntoma, ¿ya? Sin embargo, si este síntoma se acompaña de, también estoy un poco nerviosa, estoy preocupada y yo no sé qué pasará y seguramente todas las cosas me van a ir mal o estoy desganada, no, nada me gusta. Ya no siento el mismo gusto por las cosas que hacía antes o me siento culpable porque he bajado mi rendimiento. Entonces, todo eso ya significa que estamos en un síndrome. Y si estamos en un síndrome y este tiene una causa y este tiene un curso y está durando mucho más tiempo y eh, se acompaña de comorbilidades. Entonces, si estamos hablando de un ente nosológico que va a darnos lugar a la enfermedad. Entonces, por esas tres razones se habla de que es un síntoma, un síndrome y una enfermedad. ¿Ya? Ahora, tenemos muchas definiciones sobre la depresión. La oficial, la que está dada por la OMS, es la siguiente, ¿no? Y van a verla en su diapositiva, que la depresión es un trastorno mental, innegablemente, que se caracteriza pues por tristeza, por la pérdida de placer o interés por las actividades, y esto durante largos periodos, o sea, los sentimientos de culpa, la baja autoestima, las alteraciones del sueño, se nos va el sueño y en algunos casos incluso nos ponemos más dormilones. Se nos va el apetito o nos da por comer cuando se acompaña de bastante ansiedad. Esa sensación de cansancio, de fatiga, de falta de concentración, de que nos falla la memoria, todo eso es la depresión según la OMS. Otra definición es que la depresión es una enfermedad con síntomas
por lo que hemos dicho, síntomas físicos. Fíjense, los síntomas psíquicos, los sociales. Y esto va a afectar a nuestras relaciones interpersonales, a nuestras actividades, a nuestros rendimientos. No vamos a rendir como antes, no es lo mismo. Y otra depresión más nos dice, esta es la definición hecha por el doctor Edward Vieta, que es un gran estudioso de lo que es bipolaridad y depresión, que está en Barcelona, España, ¿no? Él reconoció mundialmente, dice que la depresión es un trastorno del ánimo o humor. Ya sabemos que es ánimo o humor, que es único o es recurrente, que es episódico o permanente, que significa un intenso sufrimiento y que en este sufrimiento vamos a tener pues tristeza, abatimiento, anedonia, baja autoestima, infelicidad, deseo de no seguir viviendo, incluso buscar la muerte, ¿no? Sensación subjetiva de malestar, de impotencia para enfrentar las situaciones, la problemática de la vida. Y que todo esto va a hacer que baje nuestra calidad de vida. Todas estas definiciones y muchas más que probablemente vamos a ir sacándolas en el camino, significan depresión. Y esto se conoce desde tiempos muy remotos, desde tiempos muy remotos y ha sido estudiado. Y pongamos ya Hipócrates en el siglo V antes de Cristo, ya nos hablaba de lo que era la depresión, pero la llamaba melancolía y estaba en función a los 4 humores ya conocidos y haciendo su centro, mejor dicho, la base de la melancolía era la bilis negra, no los otros humores. Un poco más adelante, un poco más cercano a nosotros, está Aristóteles, que va a hacer ya una monografía al respecto. Poquito todavía más adelante está Celso en el siglo I y Areteo de Capadocia, que van a hacer descripciones mucho más detalladas de lo que es la melancolía. Robert O'Barton va a hacer la anatomía de la melancolía y lo va a ir separando, pero él no hace una separación así como la hacemos ahora por determinadas áreas ni nada por el estilo, pero ya en 1621 Robert Barton hace esto. Más adelante, ¿quién va a denominarla como depresión? Va a ser Sir Richard Blackmore en 1725. Fíjense cuántos siglos hacia atrás. Y a fines del siglo XVIII y en el siglo ya XIX, cada vez un poco más cerca de todos nosotros, hay ya una modernización de los conceptos y que comienzan a diferenciarse en subtipos. Quiere decir que la depresión va creciendo en su conocimiento. Finales del siglo XIX y ya en nuestro siglo pasado, donde muchos de ustedes, algunos o quizás pocos de ustedes han nacido, pero sus padres sí son de ese siglo. Entonces está Kraepelin, que va a ser una sistematización de los trastornos del ánimo y es el abanderado en cuanto a la psicosis maníaco-depresiva, donde ya entra la depresión. Y posteriormente Freud con los modelos psicodinámicos. En el siglo pasado, en pleno siglo pasado, a finales de van a llegar, desde mediados del siglo pasado, van a llegar los antidepresivos y se puede decir los primeros van a ser los tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, la IMAO, que van a hacer que se considere ya no solo un trastorno biológico como lo que hemos estado viendo, porque desde la época de la bilis negra ya era algo biológico, ¿no? Sino que va a ser un trastorno biológico tratable, o sea, va a tener un tratamiento. Y aparece ya el término de Major Depressive Disorder, con los criterios operativos que conocemos desde la DSM-3 y cómo son adoptados por la CIE-10, que es la organización, la CIE, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, desde esas épocas ya sabemos, tenemos plena certeza que la depresión no es solo un estar, oye, estoy depre. No, no es solamente eso, sino que es toda una enfermedad. Y acá vemos en este eje de coordenadas que vamos a tener la eutimia, donde se supone
estamos todos nosotros, no todos los que estamos presentes, que así lo espero, que estemos eutímicos. Y hoy vamos a ver la parte de abajo que está en rojo, que viene a ser la tristeza patológica, la depresión. Entonces, esta depresión va a tener niveles, leve, moderado, grave, grave sin psicosis y grave con psicosis. Y vamos a hacer un repasito de lo que ya conocemos, que lo hemos visto en la parte de semiología, el área afectiva, donde hemos visto la depresión, los signos y síntomas, ¿no? Y vamos a tener la tristeza o ánimo deprimido, la anedonia, que es la falta de placer, la falta de ese interés, los sentimientos de inferioridad, la irritabilidad, distorsiones cognitivas con el debería, podría y toda una serie de cosas que nos hacen dudar y nos hacen ver la vida cada vez más negras. La desmotivación, esa falta de concentración y memoria, esa desesperanza, ese fatalismo que acompaña a veces algunas depresiones cuando son más graves, ¿no? La culpa, la ideación suicida y la conducta suicida, en realidad no solo la culpa, no solo la ideación suicida, el aislamiento, la pérdida de relaciones interpersonales, la pérdida de energía, la baja de la libido, las alteraciones del sueño, el apetito, el peso y una serie de quejas somáticas. Además, vamos a tener psicosis también, con sentimientos de ruina. Entonces, todo esto vamos a tener y aquí tenemos una imagen que la hemos visto ya en la clase de afectividad, donde está, si ustedes recuerdan, el omega, el veragú, todo eso hemos visto ya. Y también les estoy mostrando en esta diapositiva el lenguaje corporal de la depresión, donde estamos en una postura corporal cerrada, los brazos cruzados, la cabeza agacha, los hombros caídos, con cierta joroba, incluso esa mirada triste, esos párpados caídos, movimientos lentos, lenguaje lento, eh, todo se nos enlentece, la mayoría de cosas se nos enlentece. Esa es la depresión. ¿Y qué nos dice la OMS? La OMS sobre la depresión. La OMS tiene un logo muy bonito que dice no hay salud sin salud mental, pero muchas veces se queda en el logo porque poco se hace a nivel de gobiernos sobre la salud mental. Y vamos a ver cuán importante, cuán impactante es la depresión. Este vendría a ser el impacto de la depresión, que el 5% de adultos en el mundo padecen depresión. Y esto a una escala está entre 300 a 350 millones de personas que la padecen. De estos, menos del 50% va a recibir tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado significa haber hecho un diagnóstico precoz, usar un antidepresivo de acuerdo a los neurotransmisores implicados, ¿ya? Tenerlo en una buena dosis y en un tiempo debido, porque si no, no es un buen tratamiento. Y en los países de bajos ingresos o medios ingresos, como el nuestro y como los latinoamericanos en general, la brecha va a superar el 75% que no tienen un buen tratamiento. Ahora, en las embarazadas y en las parturientas se presenta más o menos más del 10% de depresión. Y se ha hecho un cálculo de que alrededor de 720,000 personas se suicidan. Y el suicidio por esta causa es la cuarta causa de muerte entre los 15 y 29 años. Y el 73% de suicidios se dan en países de ingresos bajos y medianos, entonces ahí estamos, ¿no? Y el riesgo de suicidio va a ser 20 veces mayor respecto a la población en general. Entonces la depresión es una causa muy, muy importante en cuanto al impacto mundial, porque fíjense, es la primera causa, la principal causa de discapacidad laboral. ¿Por qué? Porque tiene un inicio temprano, porque tiene un impacto funcional, ya no rendimos igual, tiene tendencia a ser crónica y a recurrir cada cierto tiempo o a mantenerse subsindromática a lo largo de la vida. Y va a representar el 4,3% de la carga mundial de morbilidad.
Entonces, esta enfermedad, aparte de ser impactante, aparte de ser tan grande, tan grave, tiene altos costos. Y los altos costos son, por sobre todo, más los indirectos que los directos. Fíjense, los indirectos son 7 veces más que los directos. ¿Qué quiere decir esto? Justamente la productividad, los descansos médicos, todo lo que significa un acompañante, pero resulta mucho más costosa si no la tratamos. Y estas, las mayores causas de estos costos son pues por el ausentismo, 61%, o sea, 60% se puede decir, de la baja productividad. La atención ambulatoria, que son más o menos 20%, la hospitalización más o menos 10%, farmacia, medicamentos y gastos asociados a la mortalidad son también grandes. Y en la población económicamente activa el gasto es de casi 90%, 89%. Entonces se calcula que se pierden más de 12.000 millones de días de trabajo por depresión y que le acompaña la ansiedad. Y que si esta sería una inversión de casi $1 billón, imagínense, $1 billón, donde si se invirtiera en salud, si se invirtiera en depresión, para tratamiento de depresión y de ansiedad, un solo dólar recuperaríamos $4 mejorando la salud. O sea, sería una inversión multimillonaria. Y el rendimiento, pues, en trabajo también mejoraría en 400%. Ahora, pero, ¿qué obstáculos tenemos para que esta atención sea eficaz, no? Para que esto sea eficaz, lo que nos falta es invertir en salud mental y especialmente en depresión, en los que proveen de atención de salud, pero que los que proveen estén capacitados, no que estudien y que esos estudios sean pues tan diluidos, tan poco especializados, que se siga estigmatizando a las enfermedades mentales aún por los mismos médicos de otras especialidades, que la evaluación clínica sea tan tardía o sea errónea, que los servicios de salud sean tan escasos y de difícil acceso. Todo eso significa muchos obstáculos y por sobre todo en nuestro país y en los países subdesarrollados. Esta, si bien es una lámina bastante antigua porque no hay así modernas, nos muestra con toda claridad todo lo que significa los costos indirectos. Esto ha sido hecho en Estados Unidos, pero esto se puede hacer un paralelo con las demás naciones, donde más se gasta en costos directos que en costos indirectos. Y seguimos con lo impactante que es la depresión, ¿no? Porque fíjese, el 20% de todos los enfermos en general sufre de depresión, o sea, con otras patologías va también acompañando la depresión y que viene a ser el 50% de los pacientes mentales, de los pacientes psíquicos. Y solo el 25-30% máximo de depresivos va a recibir un tratamiento, como decíamos, adecuado en dosis y duración a calidad de los productos. Y sin embargo, a pesar de que alguito se hace en alguna parte, 20-30% todavía no responden al tratamiento o la respuesta es muy mala. Ahora, el tratamiento, el diagnóstico pasa desapercibido, pasa subdiagnosticado, y más cuando hay depresión enmascarada con otras patologías somáticas. Y de ahí el 50-70% todavía va a ser mal diagnosticada y no bien tratada. Entonces, esta es una enfermedad impactante que todos deberíamos saberla, así no seamos psiquiatras. ¿Ya? Entonces es muy grave, es recurrente, es discapacitante funcional, física, social y mental, y que nos va a llevar al deterioro de la calidad de vida y va a afectar no solamente al paciente, sino también a la familia. Va a tener un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, aparte de la depresión, el riesgo con enfermedades cardiovasculares, con diabetes tipo 2,
con obesidad, con trastornos inflamatorios y que va a agravar muchas enfermedades crónicas. Y además las crónicas van a agravar a la depresión, o sea, ahí hay un viceversa. Encima tenemos la gran migración a nivel mundial, y donde los migrantes ilegales son los más vulnerados y se sabe que ya es más del 40% que están afectados de depresión por esas condiciones N veces inhumanas en las que viven, así como los países en guerra y que están en constantes guerras año tras año. En América Latina, Moreno y Rocha hicieron un estudio donde vieron que lo más costoso de la depresión en el tratamiento eran los medicamentos. Y eso tenemos en nuestro medio, porque en nuestro medio los antidepresivos son carísimos y la mayoría de medicamentos son carísimos. Y para colmo de males, muchos no pasan por control de calidad ni por un control de bioequivalencias. Entonces recibimos medicamentos de N lugares que algunos cuestan céntimos y no pasan por estos controles. En nuestro país, además, la depresión está incluida entre las enfermedades neuropsiquiátricas y estas van a ocupar el primer lugar de carga de enfermedad en el país. Y si bien esta estadística ha sido hecha por ASIS en el 2011, que ya está bastante lejana de nosotros, 14 años, pero esto se sigue repitiendo año tras año y no hay estudios como esto en nuestro medio. Ya en el 2012 se decía que se gastan 5.000 millones de soles asociados a depresión y eso lo hicieron en el NOUCHI. Ustedes deben saber que es el Instituto Nacional de Salud Mental en nuestro país. En el 2014, USAID, que era una de las instituciones que brindaba apoyo, porque incluso USAID ha sido prácticamente desaparecida de nuestro medio en esta época con el gobierno del señor Trump, ¿ya? En esas épocas ya se había visto que el costo de la depresión ascendía a millones de millones más, que el 58% del gasto total de enfermedad estaba ocupado por depresión. Imagínense, si de un 100%, casi el 60% lo ocupa solo la depresión, esto es terrible. Y así vemos que en el 2023, ya saliendo de la pandemia, ya habíamos salido de la pandemia, se atendieron 280.000 casos de depresión. En nuestro medio, en este año, en este semestre, ya con cierta suerte, si podemos, con cierta pizca de proponerse hacer algo por la salud mental, ya se tienen 291 centros de salud mental comunitaria, donde tienen la mayoría de veces psicólogos, pero muchos de ellos también tienen todo un equipo de salud con psiquiatra a la cabeza, psicólogo, y todo un personal dedicado a eso, solo que ninguno de ellos tiene hospitalización. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ok, gracias. Veo que casi no hay asistencia. ¿Ya? La prevalencia a lo largo de la vida es de 5 a 20%, pero estas estadísticas varían mucho según los países donde se estudian. Pero se estima que van de 300 a 300 millones de personas que sufren de depresión en el mundo. Ahora, la relación hombre-mujer es que las mujeres, lamentablemente en esto ganamos y la relación es 2 a 1. Y en los países industrializados, la relación en mujeres es un poquito más baja, pero siempre es mayor que la de los hombres, ¿no? Lamentablemente, pues en todos nuestros países en desarrollo, sufrimos de esta gran patología y más a nivel de embarazo y puerperio. Hay más estresores psicosociales, hay más modelos de comportamiento de sumisión, de indefensión aprendida. Los casos aumentaron muchísimo con la pandemia
y se hizo un estimado de 25% sobre todo, un aumento de 25% sobre todo en jóvenes y en mujeres. La edad media de presentación, la edad media no es que comience ahí, es alrededor de los 40 años, ¿ya? Pero muchos comienzan entre los 20 y 50 y en estas épocas se está viendo con bastante frecuencia depresión en niños y por sobre todo en la edad avanzada, ¿no? Donde no tenemos pues soportes para la tercera, cuarta edad, no tenemos soportes incluso en salud. Además, todos los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial se asume que han ido creciendo en estas patologías de tipo depresivo y que estamos en la centuria y en el milenio de la depresión. Esto está reconocido a nivel mundial que es nuestro milenio el de la depresión, a pesar de los avances, a pesar de todo, ¿no? En cuanto al estado civil, los más afectados son los solteros, los separados y divorciados, porque son los que menos soporte familiar interpersonal tienen. En las áreas rurales, innegablemente, esto es mucho más por la carencia también oh, de los centros de salud mental, del acceso a, a estos tratamientos, por lo caro que resulta a veces trasladarse, y más con la geografía que tenemos en nuestro país. Incluso en nuestro medio, ¿no? Porque no es posible que por determinado producto medicamentoso tengan que estar enviando de un centro de salud comunitaria o de un policlínico de seguridad social, le estén enviando solo por un medicamento antidepresivo a uno de los grandes hospitales, o ya sea de seguridad social o del MINSA, ¿no? Eso no va, pues para que veamos cómo está de descuidada la salud mental y más en depresión. La morbilidad es alta, ¿no? 1 de cada 5 personas con depresión, perdón, en el mundo tiene por lo menos una vez depresión en su vida. No será la depresión mayor, pero sufre de depresión. Entonces, no podemos decir quizás a las edades que tienen ustedes que no han sufrido de depresión. Quizás no la han sufrido, pero la van a tener en algún momento y ojalá no sea tan terrible, ¿ya? Los que llegan a mi edad, innegablemente en algún momento hemos tenido algún tipo de depresión. La alta comorbilidad psiquiátrica y no psiquiátrica es un acompañante de esta patología. Y hay mucha historia de depresión en las familias. Esta epidemiología, como ven, es bastante bien agarrada. Y ahora vamos a ver a qué se debe la depresión y vamos a tener que separar en depresión primaria y en depresión secundaria. La depresión primaria es la que no tiene una historia psiquiátrica de ningún tipo, no tiene ninguna base biológica, somática, de tipo aparte que no sea la misma depresión. En cambio, en la secundaria sí se debe a alguna patología somática que después desencadena un cuadro depresivo. Y en la depresión primaria resulta muy importante la genética. Fíjense qué alto es el grado de posibilidad de depresión cuando tenemos familiares de primer grado deprimidos, cuando nuestro padre, nuestra madre tiene depresión, es de 2 a 6 veces más en esta parentela de primer grado. Los monocigotos, por supuesto, son los más afectados en cuanto a los gemelos. A los gemelos y en cuanto a los mellizos, pues baja notablemente, ¿no? Pero no deja de estar presente. Y es pues una importancia grande porque su base es génica, poligénica en realidad, poligénica y además es de medio ambiental. Entonces se van a combinar los factores, pero la base génica es bastante grande. Entonces, si algunos tenemos familiares con depresión, seguramente alguien va a tener por lo menos la predisposición a tener depresión. Y si esta ha sido una depresión mayor, con mayor razón todavía, vale la redundancia, ¿no? Y
La depresión primaria está muy ligada a una desregulación. Desregulación, no se habla de que es una baja, sino que es una desregulación entre tres neurotransmisores básicos: serotonina, noradrenalina, dopamina, especialmente serotonina. Además, hay estudios donde se ha comprobado que en la depresión también interviene la exacerbación del sistema glutamatérgico y el déficit del GABA, del gamma aminobutírico. También se ve la importancia, aunque ya mucho menor, de la acetilcolina, la glicina, los receptores opioides y los neuropéptidos. Entonces tenemos toda una bioquímica de la depresión. Entonces tenemos ya una base génica, una base bioquímica grande. Y vamos a ver ahora la parte neuroendocrina, ¿ya? Donde va a entrar de lleno todo el sistema, todo el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal. Y ahí va a destacar que en depresión encontramos hipercortisolemia. Y vamos a encontrar también hiporregulación de la hormona estimulante de tiroides, TSH. Por eso es que cuando nos controlamos tiroides y tenemos alterada la TSH, es necesario tenerla muy en cuenta por si por ahí están saliendo síntomas depresivos. Y también es importante en la hormona de crecimiento. Entonces, esta es una parte de la etiología de la depresión primaria, porque acá vamos a continuar con toda esta etiopatogenia y que vamos a poder verificarla neurofisiológica y neuroanatómicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que estas estructuras cerebrales donde tenemos aquí en la lámina, pongamos, es muy importante el hipocampo, que todo esto está en el sistema límbico, ¿no? Y va a haber una atrofia del hipocampo, una atrofia de la cortical y subcortical, ¿no? Con hipoactividad de corteza prefrontal, dorsolateral, que por eso también se llama que en la depresión no solo hay atrofia del hipocampo, sino también la hipofrontalidad, la hipoactividad frontal, que va a haber una hiperactividad amigdaliana. Aquí va a haber una hiperactividad, que va a haber la disminución del factor de protector del cerebro, o sea, del BNDF, y por consiguiente va a ser que disminuya la neuroplasticidad y la neurogénesis hipocampal. O sea, esa capacidad que tiene de regeneración y de generar más neuronas a nivel de hipocampo. Y esto lo vamos a ver acá, pongamos, tenemos acá el hipocampo, ¿ya? Y cómo de lo que está acá normal se hace chiquito. Acá está más chiquito. Y en la actividad cerebral vamos a ver que nuestro cerebro, supuestamente no deprimido, es como si fuera un foco encendido. Y cuando está deprimido, solo pequeñas áreas están encendidas. Aquí en esta la neuroplasticidad, vemos acá la neurona que casi no tiene ramificaciones en esta de acá, pero acá sí. Entonces aquí está la normal, con una cabellera abundante, con ramificaciones por todo sitio. Y acá la poda, que incluso hemos visto que también hay una poda en esquizofrenia en la clase anterior. Entonces todo eso va a estar en relación al BNDF, el factor de protección cerebral. Y a estos neurotransmisores y a los glucocorticoides que están en juego. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Disminución de la proliferación también de linfocitos. Entonces, también hay una acción, un efecto sobre la inflamación. Va a haber una desregulación también ahí del sistema inmunitario. Las interleuquinas inflamatorias y la vitamina, perdón, y la proteína C van a estar altas, pero no va a haber suficientes defensas para que esa depresión se elimine. Va a haber activación microglial. ¿Por qué? Porque vivimos en estrés. Toda nuestra sociedad vive en estrés. No siempre van a llegar
a depresión mayor, pero sí van a tener estas depresiones primarias. Entonces, todos los procesos inflamatorios se van a acentuar. Por eso es que muchas veces cuando tomamos antiinflamatorios, decimos, ahora me siento mucho mejor, incluso hasta con mejor ánimo. Ese es el resultado del uso incluso de los antiinflamatorios. ¿Qué va a pasar en las redes cerebrales? Va a haber una alteración en los circuitos límbicos. Ya habíamos hablado de la amígdala que tenía una hiperactividad, hemos hablado de la hipoactividad de la corteza prefrontal, el cíngulo anterior. ¿Ya? Entonces, toda la red va a tener defectos y estos efectos van a hacer que cuando estamos deprimidos vamos a estar rumiando nuestras penas, rumiando nuestra tristeza. Pero además a la depresión primaria también se le asocian ciertos factores psicosociales, como son esos que generan gran estrés porque somos vulnerables en esta enfermedad, hay mucha vulnerabilidad al estrés. La desesperanza aprendida es el ejemplo del elefantito que lo tienen ahí amarrado, encarcelado, que ahí le dan su alimento, y cuando lo liberan y le ponen su alimento fuera, no es capaz de salir a alimentarse. Esa es la desesperanza aprendida. El animalito aprendido a no valerse ya por sí mismo. También tiene influencia la personalidad límite, la personalidad obsesiva y la histriónica. Acontecimientos de vida frustrantes, catástrofes, la violencia, el desempleo, el pobre soporte social. Por eso es que los solteros, los divorciados están así con pobre soporte social y deprimidos. La inequidad que tenemos a nivel mundial, la escasa cobertura sanitaria. Todo eso, en nuestro medio tenemos un representante, un gran representante de depresión mayor como es José María Arguedas, nuestro gran escritor, ¿no? Cuentista, novelista, donde una de sus frases 2 o 3 días antes, en una de las cartas que escribió antes de suicidarse, escribió, me retiro ahora porque siento, he comprobado que ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando. Fíjense qué devastados debería sentirse, ¿no? Es decir, para justificar la vida. Y es ahí cuando 2 o 3 días después se suicida. Y ahora veamos a la depresión secundaria, que ya les dije tiene que tener una causa de tipo somático o por consumo de alcohol o drogas medicamentosas y psicoactivas, ¿no? Entonces, las enfermedades más proclives a ser de depresión son el cáncer de páncreas, el cáncer pulmonar. En muchas de estas estos cánceres, ¿qué es lo que se encuentra? ¿No? Que el paciente eh, está deprimido, son hallazgos prodrómicos, ¿ya? Y después es un hallazgo el haber encontrado cáncer de páncreas o cáncer pulmonar, ¿ya? También tenemos en la enfermedad coronaria, en las cardiovasculares en general, ¿no? Por eso tenemos los ACV, eh, los infartos de miocardio, el postinfarto de miocardio, post-IMA, la diabetes, el hiper o hipotiroidismo, especialmente en el hipotiroidismo, en la enfermedad de Addison, Cushing, en la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el LES, las anemias y las hipovitaminosis. Todas estas enfermedades generan depresión secundaria. En todos, no en todos, señores, pero sí son, se puede decir, productoras de depresión. La enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis. ¿Quién no se puede sentir deprimido con estas limitaciones? En las infecciones, el herpes, la hepatitis, VIH, la misma influenza, la tuberculosis, justamente gracias al tratamiento de tuberculosis es que se pudo encontrar que un derivado de imipramina, como lo vamos a ver en la clase de antidepresivos, que se usaba en la tuberculosis es la que mejoraba esta enfermedad, mejoraba por lo menos el ánimo para poder seguir adelante con los tratamientos.
en tifoidea, encefalitis, mononucleosis, y entre las psiquiátricas la demencia, la esquizofrenia. Entre las drogas tenemos drogas medicamentosas y tenemos drogas psicoactivas, pues, ¿no? Ahí tenemos los AINES, anfetaminas, las anfetaminas que dan una subida excelente, aparentemente en los estados de ánimo, ¿no? Nos ponen incluso maníacos, pero si se hace una suspensión brusca, ¿qué va a pasar, no? Se da una super caída antidepresiva que parece incluso una depresión mayor. Los antihipertensivos, muchos de los que tienen hipertensión están deprimidos y encima con el antihipertensivo se deprimen más. Los corticoides son armas de doble filo. Los diuréticos, las estatinas, la torvastatina, la simvastatina, las quinolonas como el ciprofloxacino, el norfloxacino, el aciclovir, que son para virus, ¿no? Para el herpes. Las hormonas, estrógenos, progesterona, los anticonceptivos orales. ¿Quién le escuchaba decir toma anticonceptivos y como que se le ha apagado el ánimo, ¿no? Los, los oncológicos, tamoxifeno, azathioprina, etosuximida, interferón, también la levodopa para el Parkinson. Miren, aquí tenemos todavía no solo el Parkinson se puede producir la enfermedad, no, sino también el uso de medicamentos que van a tratarla, ¿no? También tenemos los barbitúricos y las mismas benzodiazepinas que van aplazando el ánimo al comienzo, probablemente se puedan sentir mejor con algunas de ellas, pero después esto baja. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, doctora, una consulta. Mencionó que para la tuberculosis que había un medicamento, mencionó que antes se usaba. Sí se usa en los Estados Unidos un derivado, en tuberculosis usaban un derivado de imipramina, ya que es un antidepresivo, ¿ya? Pero que en esas épocas no se le conocía como antidepresivo. Eso les voy a explicar en la clase de antidepresivos, ¿ya? Y ese medicamento se dieron cuenta que más que hacerle bien a la depresión, ¿ya? Porque es un derivado de imipramina, más que hacerle bien perdón, a la tuberculosis, le mejoraba el ánimo. Entonces, los pacientes como que levantaban. La enfermedad seguía ahí, pero el ánimo estaba mucho mejor. Y si el ánimo está mejor, va a querer mantener su tratamiento, va a aceptar esos tratamientos más antiguos, donde le ponían pues su streptomicina diaria, pobres glúteos. Imagínense cómo estarían. Y justamente gracias a eso es que se descubrieron los primeros antidepresivos. Lo vamos a ver después, ¿ya? Gracias, doctora. Ok. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, continuaríamos ya con los tipos de depresión. Hay muchos tipos de depresión. Y hemos visto, podemos separarlas en primarias y en secundarias, ¿no? La mayoría de los que están acá, son de las primarias, ¿ya? Entonces vamos a desarrollarlas, no todas, sino las más importantes, las que tienen alguna significación mayor. ¿Por qué? Porque las vamos a ver y las van a ver especialmente los que se deciden por una especialidad como la mía de psiquiatría. Ah, los demás van a ver depresiones en general y ustedes van a poder decidir por lo menos hasta qué punto, si recuerdan su clase o si quieren repasar no solo esta clase, sino los conocimientos que se tengan hasta esa época, para intentar tratar. Pero por favor les digo, si quieren tratar, estén en la especialidad que estén, si quieren tratar a depresión, como hacen muchos colegas, con ansiolíticos, lo único que van a hacer es cronificar a la depresión, cualquiera que la tengan. Cualquier depresión que tengan a mano, lo único que van a hacer es cronificarla, porque le dan ansiolíticos, se va a sentir bastante bien de
de su ansiedad, pero de la depresión va a seguir guardándola. No en la misma magnitud, un poco menos, pero ahí van a continuar. Entonces, tengan la especialidad que tengan, por favor, no los barran con ansiolíticos. Ahí les mandan que el alprazolam, o el diazepam, ya no tanto, pero el alprazolam, que el ulvadán, que el clonazepam y todos esos. Ayudan su poquito, su pizquita, pero nada más los cronifican. Entonces, preferible hacer una revisión y ver si uno con otra especialidad está en capacidad de tratarlos, porque si no, lo más que podamos hacer es hacer iatrogenia, como pongamos en la depresión enmascarada que vamos a desarrollarla en un ratito, ¿no? Donde casi los síntomas, más que depresivos, los depresivos a veces ni se ven, lo que se van a ver son los síntomas somáticos. Entonces, vamos a hacer una revisión de algunos de estos tipos, como tenemos la depresión mayor, tanto monopolar, que es la episódica, o la depresión bipolar, que también es episódica. Ya, esas las vamos a ver, la distimia, que es algo permanente y que incluso muchos quizás la tengamos, ¿ya? La de melancólica, que es severa, severa. La estacional, viene el verano y ya me siento contenta, ¿no? No es como en el invierno que me apago. ¿Mm? La estacional es así, y así vamos a ver, o cuando esté en posparto, o la ansioso-depresiva, o cuando tengan un impacto por algo que les ha sucedido, han sido asaltados, han sido secuestradas y van a ser una depresión reactiva, situacional, de adaptación. O cuando tengan los hijitos, hay que observar si tienen síntomas depresivos, si en la familia hay alguien, o en la depresión del anciano, cuando ya estamos llegando a estas edades mayores. Entonces, vamos a hacer un recorrido de todas ellas y vamos a seguir avanzando en nuestra clase. Entonces, les voy a presentar aquí la clasificación CIE-10 vigente hasta el momento en nuestro país. Les dije en la clase de afectividad, incluso en la clase de esquizofrenia, que nosotros todavía seguimos usando la CIE-10 y que en muchos países no llegan ni a 60, 70 en ese momento, que ya han pasado al CIE-11, pero que es muy compleja, bastante difícil de aplicar, y en el medio mucho más. Entonces aquí, la oficial, la vigente, todavía es CIE-10. Los que se han formado con la DSM-5, no hay problema, pero en los documentos oficiales, por favor, no se diagnostica con DSM-5, se diagnostica con CIE-10, o sea, lo que tienen aquí delante de ustedes, ¿ya? Y yo no les pido que estudien esto, que sepan esto. Lo único que yo les pido acá es que sepan que hay una depresión mayor, que puede ser episodio único o una recurrente, lo que ya vamos a ver más adelante, o que hay la distimia, que es la persistente, ¿ya? Eso nada más, pero no les pido ni que se aprendan el código, ni que ese episodio depresivo, leve, con o sin síntomas, no, nada de eso les voy a pedir. Esto es solamente para su conocimiento, para su cultura. Entonces vamos a la siguiente, que ya es la clínica de la depresión mayor, la más importante, la más grave. Y ahora, no es mayor por su gravedad, ya lo van a ver, es mayor por su correlato o sintomatológico, signológico, por sus características clínicas. Y las características clínicas están resumidas en estas áreas que tenemos aquí delante. El área afectiva, que dura mínimo 2 semanas con el ánimo depresivo. Y eso casi todos los días y la mayor parte del día. Entonces tenemos ahí los síntomas depresivos que ya ustedes conocen, la tristeza patológica, la anedonia, el sufrimiento moral, el desaliento, la culpa, todo lo que ya ustedes conocen, que ni siquiera necesitan repasar y que va acompañadita también de ansiedad, ¿ya?
En el área cognitiva vamos a tener pues los pensamientos pesimistas, los pensamientos lentos, los pensamientos fatalistas, cargados de desesperanza, las ideas de muerte, porque una cosa es decir, yo pienso que me voy a morir o quiero morir, pero no estoy diciendo voy a morir y voy a hacer tal cosa o pienso morir en tal forma. No estoy diciendo eso, simplemente siento que voy a morir, siento o voy a dormir y no despertar. Esas son ideas de muerte, no son ideas suicidas, pero innegablemente nos están orientando a pensar que podría cambiar a suicidas, ¿ya? En el área cognitiva también vamos a tener la disminución de la atención, de la memoria, la concentración, el bajo rendimiento cognitivo, las distorsiones cognitivas. am, Vamos a tener el pensamiento globalmente negativo. Ya ustedes saben qué es el pensamiento globalmente negativo, ese pensamiento que habla del pasado, que su pasado fue horrorosamente triste, horrorosamente negativo, fatalista, todo, donde sufrió de lo peor, que en este presente pues todo le va mal, ya no hay razón de ser, nada le gusta y todo eso, y que ¿qué futuro le espera? No le espera ningún futuro, ¿no? Estoy como en un túnel donde no veo salida. ¿Mm? No hay una sola rendija de luz. Entonces, ¿merece vivir? No merece vivir. Y quizás termine como José María Arguedas, ¿no? Entonces, eso va en el pensamiento globalmente negativo. Les estoy haciendo un repaso de lo que hemos hecho en la afectividad, ¿ya? Las ideas de ruina. ¿Mm? Y en esto también puede entrar algo psicótico. Sí, psicótico con las ideas de ruina, de pecado, unos delirios catastrofistas, donde todo se pierde. Incluso se puede llegar a un pensamiento nihilista. ¿Mm? Tenemos también el área motora. Vamos a tener la clinofilia. ¿Qué era la clinofilia? Es estar pegado a la cama, no me puedo levantar, solo quiero estar en la cama. ¿Ah? Y ahí permanece, ¿no? Permanece en una habitación a oscuras, ya no tiene apetito o baja de peso. Y para que la baja de peso sea significativa en depresión, se necesita haber bajado 5% por mes. Por mes. Entonces uno hace la cuenta. Tengo 70 kilos, 5%, ¿cuánto es? Si he bajado esa cantidad, entonces sí, esta baja de peso puede deberse a nutrición. Perdón, a, a la depresión. Las algias de todo tipo. Además, cansancio, astenia, el cuerpo no tiene fuerzas, no solamente no tiene ganas, sino que no tiene fuerzas. La disminución de la libido, ya no tengo deseos sexuales, baja la libido. En cuanto al ritmo biológico, vamos a tener el despertar precoz, y con una mejoría vespertina. Entonces voy a despertarme de madrugada, voy a estar muy deprimido en la mañana, en la madrugada, y a mediodía, en la tardecita, comienzo a levantar el ánimo y en las noches estoy casi bien o prácticamente bien. En cuanto a la voluntad, ¿qué voy a tener? No tengo ganas de nada, no soy capaz de tomar decisiones. ¿Mm? No, no tengo iniciativa, no me siento motivado para hacer tal o cual cosa. Entonces estamos aplastados. Y de ahí progresivamente va a venir el deterioro cognitivo, con mayores fallas de tipo cognitivo. Entonces, esta es la gran clínica de la depresión mayor. Y ahora, esta depresión mayor es una vez en la vida, es cada cierto tiempo. Sí, hay dos tipos. La de episodio único o aislado, que es una sola vez en la vida, ¿ya? Y que da pues a un porcentaje de más o menos 35% de casos entre los 20 y los 50 años. Una sola vez y nada más. ¿Mm? Ahora, toda esta clínica es todo el tiempo tan grave. No,
porque ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, aquí en el episodio único también vamos a tener depresiones mayores leves, moderadas, graves. ¿No? Graves sin psicosis, graves con psicosis. Y en el otro tipo vamos a tener la recurrente, esa que se cronifica, que viene cada cierto tiempo, que en algunos casos se va a hacer periódica con ciertas fechas, ¿no? Yo tenía una paciente que decía, ya llega mayo, y se preparaba, ¿no? Y por más que se preparaba, si no regulábamos el tratamiento, hacía una depresión y hacía una depresión severa. ¿Ya? Esta se presenta generalmente entre el segundo y tercer año cuando no hay tratamiento, ¿ya? Y cuando no hay tratamiento, 50-85% son, se puede decir, candidatos casi seguros a tener una depresión crónica recurrente. Entonces, si en los 3 primeros años ha habido solamente un episodio único, roguemos, no sé, a cuál de los dioses, a quién encomendarnos para que ese haya sido el único, porque si no, ya después se vuelve recurrente. Y aquí tenemos las imágenes de la episódica, que esto es en la línea de la vida, en la línea del tiempo, y este es en la línea del tiempo también, donde no van a ser solamente dos, van a ser muchas. Siguiendo con la clínica de la depresión mayor, vamos a ver que de acuerdo al curso, el curso suele ser progresivo porque ya es recurrente, ¿ya? Y puede tener especificadores. Estos especificadores lo establecieron los de la DSM, ¿ya? En CIE-10 no vamos a tener estos especificadores, pero sí vamos a tener, pongamos, vamos a tener depresión mayor o episodio depresivo recurrente, con psicosis, sin psicosis, congruentes con el ánimo, no congruentes con el ánimo, así, ¿ya? Entonces, estos especificadores son, si bien se encuentran también en la otra, pero no como especificadores. Y estos son los psicóticos congruentes o no congruentes con el ánimo, los melancólicos, que es el más grave porque el estado es tremendo, la anedonia es severa, la culpa muy profunda, es lo que más todavía se continúa llamando como depresión endógena, que es una terminología usada desde los 1800 más o menos. Y no suele tener factores psicosociales, es algo que viene muy de dentro, por eso es que se considera netamente endógena. Otro especificador son los síntomas catatónicos, catatónico con un cierto parecido a la catatonía de la esquizofrenia, o los síntomas atípicos como la sobrealimentación, la hipersomnia, la ansiedad severa. Cuando tenemos estos síntomas atípicos, tenemos que estar pensando, esta persona está deprimida, no será una depresión mayor, no es solo de las otras. Tenemos que estar pensando en eso, por eso es importante lo de estos especificadores. Ahora, de acuerdo a lo que les estaba mencionando antes, tenemos también niveles de gravedad. De acuerdo a los niveles de gravedad, ponemos en la severidad que nos va a ser entre leve, moderado, grave, sin psicosis y grave con psicosis. El otro nivel de gravedad es el que nos da el deterioro social, las relaciones interpersonales. Cuánto más se va a aislar, cuán improductivo se va a volver, el deterioro social y el laboral, cuánto más va a contactar con sus amistades, cuánto más va a rendir en sus labores, porque ya es un deterioro sociolaboral. Y la depresión mayor, su diagnóstico es netamente clínico. Todas estas son de diagnóstico clínico, básicamente clínico, pero especialmente la depresión mayor y la distimia. Ahora, vamos a ver con quién tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, con el duelo. Y hemos hablado del duelo, ¿no? Que suele tener una causa, que suele tener un tiempo de duración, que no suele tener con, ¿cómo les puedo decir? Que no suele complicarse con bajo rendimiento, no, a no ser que pase a ser una depresión, porque el duelo no es patológico, hemos dicho
a no ser que se acentúe y se prolongue. En el trastorno bipolar, que si bien va a tener manía y va a ir con depresión, pero eso tenemos que ver en el episodio depresivo del trastorno bipolar. La bulia procesal de la esquizofrenia, porque como ustedes saben, se baja el afecto, entonces se va aplanando y eso puede hacernos confundir con la bulia procesal de la esquizofrenia. También tenemos la depresión esquizofrénica, que en muchos de los casos puede ser por efecto medicamentoso, pero eso hay que observarlo. El trastorno esquizoafectivo, que ya lo vimos en esquizofrenia, el de tipo depresivo, ¿no? Que tenemos síntomas esquizofrénicos, pero también tenemos síntomas depresivos, pero donde la respuesta al antidepresivo no ayuda con los síntomas esquizofrénicos. En la distimia vamos a ver, porque esta es una depresión permanente, ya la vamos a ver dentro de unos minutitos, y también el trastorno afectivo orgánico. El trastorno afectivo orgánico está dentro de las depresiones secundarias. ¿Y cómo va a ser el pronóstico? El pronóstico va a depender de la edad de inicio. Cuanto más temprano comience, peor pronóstico. El número de episodios previos. Hay algunos que van de depresión en depresión, aún en bipolaridad, ¿ya? Las comorbilidades, pongamos las enfermedades crónicas, ¿no? La diabetes, las cardiovasculares, la adherencia terapéutica, cuánto yo me adhiero al tratamiento, lo voy a cumplir, voy a mantener las dosis, voy a seguir un tratamiento periódico controlado por un psiquiatra, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque si no, también las cosas no van a ir bien. ¿Ya? Hay que ir regulando dosis, no que con esa dosis me voy a quedar. ¿Ya? Entonces vamos a tener los predictores de mal pronóstico. Cuando tienen un curso crónico, de hecho que es mal pronóstico. La personalidad límite, los rasgos de personal límite, el consumo de sustancias, de drogas psicoactivas, especialmente y alcohol, tabaco. La falta de red social, la falta de redes de apoyo. En cambio, con un tratamiento adecuado, puedo lograr una remisión funcional, o sea que por lo menos vuelva a sus actividades en un 70 a 80%. El riesgo de recaída a partir de los 2 años es de 40 a 50% y hemos visto que a los 3 años 75-85%. Entonces, esta es, como dice su nombre, una gran patología, pero no es por su severidad que sea mayor, sino por el correlato clínico. Ahora, ¿qué comorbilidad va a tener la depresión mayor? La comorbilidad es altísima, tanto psiquiátrica como no psiquiátrica, ¿ya? Y ahí vemos que dentro de la psiquiátrica, incluso las otras patologías y los trastornos de personalidad hacen que esto sea alto, pero también los trastornos en relación a la ansiedad generalizada, la social, la fobia social, la de angustia o pánico, la obsesivo compulsivo, todos esos son derivados de la ansiedad. También se incluyen los trastornos alimentarios, que también vienen con depresión, el consumo de alcohol y drogas, los trastornos de personalidad, especialmente el TLP y el evitativo o el dependiente, las enfermedades médicas, ya hemos dicho las cardiovasculares, la fibromialgia, que está de moda la fibromialgia, y tratamiento aquí, estudios aquí, allá, y no se les ocurre pensar que muchas fibromialgias van acompañadas de depresión. El dolor crónico, el dolor neuropático, se acompaña de depresión. El cáncer, con un cáncer, ¿quién no se deprime? Algunos con el solo escuchar que tiene cáncer, sin saber la magnitud del cáncer, porque ahora muchos cánceres tienen muy buena respuesta al tratamiento. Los estresores psicosociales, que son frecuentes, especialmente en los primeros episodios, pero no quiere decir
que sean desencadenantes, porque estamos hablando de depresión mayor. Entonces, hasta aquí lo que es la depresión mayor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Doctora, disculpe, una consulta. En la PPT anterior, quisiera saber la diferencia entre un trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo con una depresión post-esquizofrénica. ¿Cuál sería la diferencia, doctora, entre ambos? Mira, en el trastorno esquizoafectivo se usa como, digamos, una pruebita así criolla. Le damos antidepresivos cuando lo vemos decaído, pero con psicosis así, ¿no? Entonces, si tú usas antidepresivos, es como una prueba y se desaparecen los síntomas depresivos, pero nos quedan los psicóticos esquizofrénicos, el aplanamiento afectivo, y es ahí cuando debemos hacer la diferencia. ¿Esto es humor o esto es afecto? Tú sabes que el afecto es lo que se ve, lo que se observa, cómo se le observa al paciente. En cambio, el humor es lo que vibra, lo que te hace sentir. ¿Ah? Y pongamos en la pose esquizofrénica, generalmente es porque ha salido de un episodio donde lo han barrido en su esquizofrenia, lo han barrido, se puede decir, con antipsicóticos y que muchas veces no han sido los atípicos o no han usado eh, antipsicóticos en una dosis suave. Entonces, ¿qué te queda, no? El paciente te queda aplastado por un tiempo, pero hay que ver también qué factores se están sumando, porque muchos de esos pacientes no tienen soporte familiar, no tienen soporte social. Entonces, se quedan como deprimidos. Baja, como le han dado antipsicóticos, antiesquizofrénicos, la esquizofrenia se calma, pero el pacientito queda como aplastado. Pero la esquizofrenia no se calma totalmente, porque hemos visto que tenemos los síntomas que van siendo subumbrales en la esquizofrenia. Entonces, por ahí hay algo de esquizofrenia, pero en la posesquizofrenia queda lo depresivo. Entonces, ahí damos también antidepresivos y combinamos antipsicóticos con antidepresivos, ya sea los tradicionales o los atípicos, pero especialmente atípicos con antidepresivos. Pero hay que ir regulando porque en algunos casos, cuando se medica a un esquizofrénico, a un esquizoafectivo con antidepresivos, a veces, son las excepciones, se acentúa el cuadro esquizofrénico. Entonces, justamente ahí está el conocimiento y la habilidad del psiquiatra tratante. ¿Mm? Por eso es necesario saber estas cosas, por eso es necesario que si no estás en la especialidad, mejor le dejes al especialista. ¿Ya? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar ahora con la distimia. Disculpen, pero yo estoy viendo los tiempos. En la distimia se caracteriza por ser permanente. Fíjense este esquemita. Ahí tú ves una continuidad, ¿ya? Y esa continuidad es que la hace persistente, permanente, por lo menos 2 años. 2 años. Esto es así. La distimia se caracteriza por tener una depresión larga. No es episódica como la mayor. En la mayor, tú dices, más o menos hace 2 semanas o hace una semana que ha comenzado a deprimirse, ¿ya? Está con tratamiento y sigue, pero no es tan fuerte, no tiene todas las características de la depresión mayor, es como si fuera una depresión mayor suave, atenuada, ¿ya? Pero sigue. Uy, esta sí un año y medio, 2 años.
Señores, a esto ya no se le puede llamar depresión mayor, porque es una depresión permanente, continua, sostenida. Eso es lo que diferencia. Y aquí está, por eso les pongo los esquemas para que vean. El estado de ánimo depresivo, mínimo 2 años, continuos, ¿ya? Y muchos le llaman el humor perturbado, porque así se mantienen largo tiempo, por lo menos 2 años, el humor enfermo. Están disfóricos. Aquí entra muy, muy de cabeza la disforia. Y como les pongo ahí, es una forma incompleta o atenuada de la depresión mayor. Y se le llama también depresión menor y antes le llamábamos depresión neurótica, porque tiene mucho, mucho de neurótico. Entonces, aquí tenemos que es persistente, menos grave, sostenida, que dificulta las relaciones interpersonales en lo afectivo, en lo laboral. Son muy, muy quejosos. Disminuye su productividad y le están echando la culpa a cualquiera, ¿ya? Y tiene una potencialidad en lo personal muy, muy alta. No, le amarga la vida, ¿no? Le amarga la vida. Ya no disfruta de la vida, ¿no? Y el 5 a 6% de la depresión la tiene y especialmente las mujeres. ¿Cuántas veces han escuchado como un insulto? Lo que pasa es que eres una neurótica y les están llamando justamente a estas disciplinas. Muchas mujeres solteras y jóvenes con muchos conflictos. Esto se va a caracterizar especialmente por lo que ya vamos a ver, los factores precipitantes de estrés crónico, conflictos, niveles socioeconómicos y educacionales bajos. Son los típicos cargosos, disculpen, pero yo soy psiquiatra muchísimos años, casi 40 años, pero esos pacientes siguen siendo los que nos cargan la consulta en donde uno, sinceramente, yo termino cansada de oírle el rollo, que no siempre es el mismo rollo, sino que va creciendo su rollo. Es insidiosa. Muchas vienen desde la infancia, porque también hay cosas que se van aprendiendo. Ustedes saben que somos producto del aprendizaje. Raras veces se hospitaliza, a no ser que tenga riesgo suicida, pero sinceramente en el riesgo suicida hay que ver, ¿es un verdadero riesgo suicida o solamente es un gesto suicida que quiere hacer, ¿no? Eso hay que evaluar. Las teorías psicodinámicas dicen que es a consecuencia de alteraciones en el desarrollo de la personalidad y del yo. Por eso yo les recomiendo leer, pongamos, La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Es un librito un poco antiguo de, que es prácticamente de bolsillo, ¿ya? Y que es muy, muy bueno. Ahí van a encontrar muchas de las cosas que a ustedes, que a mí nos pasan sin ser en realidad neuróticas, sin ser distímicas, pero que tenemos algunas cositas ahí, como quien dice, muy diluidas. Hace ver que en realidad las teorías psicodinámicas tienen bastante de razón cuando dicen que son alteraciones del desarrollo de la personalidad y del yo, pero que no llegan a ser una patología. Léanlo, es muy bonito. Y también tengan en cuenta en esto que la comorbilidad puede ir después de 2 años de la distimia, ya es toda una distimia, puede haber un episodio de depresión mayor o puede continuar también depresión mayor, pero tiene que cumplirse este rango de antes haber tenido 2 años de distimia. También se acompaña de ansiedad, pánico, los somatomorfos, los trastornos de personalidad, el alcoholismo. Entonces la distimia es esa patología depresiva bastante cargosita. ¿Qué más podemos decir de la distimia? Su clínica es como les digo acá, ¿no? El ánimo depresivo prácticamente todo el día, mínimo 2 años, recuerden eso. No hay depresión mayor de 2 años. En los niños puede durar 1 año, en adolescentes también, y de ahí se va arrastrando muchas veces. El ánimo es como una depresión mayor atenuada. Ya no les voy a repetir todo este rollo porque también perdemos tiempo, ¿no? Pero hay un fuerte sentimiento de ineptitud, hay rumiación,
de las penas, de los malestares, de esos fastidios, de esa disforia, de ese mal genio, de insatisfacciones, de enfados, de inercia, de falta de disfrute de la vida. Y son los típicos que van a ir a pedirles descanso médico. Al psiquiatra le vuelven loco con los descansos médicos. Entonces ahí uno tiene que ser firme. Mira, uno tiene que salir de eso, tienes que ir resolviendo conflictos. Estamos tratando estos y tú estás aprendiendo a resolver conflictos. Entonces, esto no se arregla con descansos médicos, porque en tu casa vas a estar sin hacer nada o haciendo otras cosas, pero tu cabeza va a estar llena de eso sin resolver. Aquí se trata de resolver conflictos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Tiene por lo menos 3 de los síntomas de depresión mayor. Dice. Los síntomas vegetativos son más que cognitivos. Los síntomas son más subjetivos, son bastante subjetivos. Y les va a doler el pecho, que les va a faltar el aire. Algunos hasta se van a desmayar. Ay, estoy coja, doctora, y es por esta depresión, que no sé qué, mire que no puedo ni caminar. Van a tener muchas de esas cosas. Es incapacitante por la disforia que es casi permanente. A mí me gusta más la depresión mayor, que puedo resolverla con un poco más de facilidad que la distimia. ¿Por qué? Porque no aprende y acá se necesita aprendizaje, aprendizaje de manejo de conflictos. Los criterios de exclusión. Quienes no pueden ser depresión distimia. El episodio depresivo mayor en los primeros 2 años. En esos primeros 2 años son episódicos los episodios de depresión mayor. Cuando hay manía o hipomanía, no puede ser distimia. Y cuando es secundaria a enfermedades o drogas, no puede ser distimia. ¿Ya? Porque esto es de larga data. ¿Con quién hacer el diagnóstico diferencial? En primer lugar, con la depresión mayor. Y con las otras depresiones, como ya son el trastorno depresivo secundario a enfermedades o drogas, el trastorno bipolar episodio depresivo, la depresión doble, el déficit de atención e hiperactividad, la demencia. Pero pongamos con estas depresiones, ustedes tienen que fijarse en el depresivo, esos son episódicos, en cambio esto es permanente. Ese es, se puede decir, el tip, ¿no? Que es permanente mínimo 2 años. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Creo que no. Vamos a continuar, el tiempo nos gana. Vamos a ver un repasito rápido de las otras depresiones. La depresión bipolar. En el trastorno bipolar vamos a ver que hay depresión y que hay manía. Y vamos a considerar en este momento solo la depresión bipolar. Son 3 y 13 minutos. No es posible que 2 alumnos estén esperando ingresar a esta hora, cuando la clase termina a 3:30. Disculpen, pero ya son 3 y no les voy a abrir. Solo hay 26 o 27 alumnos adentro. ¿Ya? En la depresión bipolar, las depresiones son más frecuentes, son recurrentes y duran mínimo 2 semanas. Acuérdense, son depresiones episódicas. A veces duran menos de 2 semanas. Entonces, no se puede hacer este diagnóstico diferencial difícil. Acá es fácil porque en algún momento ha habido la manía. Entonces, si en algún momento ha habido la manía, yo no puedo decir esto es una depresión polar, perdón, monopolar única. Tampoco es una depresión monopolar recurrente. Como ha habido una manía, ya es depresión bipolar. Hoy 5 esperando. Qué increíble, lo siento. Y lo que caracteriza a depresión bipolar es el retraso motor, la clinofilia. Hay mayor clinofilia, porque la depresión bipolar es una depresión mayor, pero como está diciendo acá, es más recurrente, es más frecuente. Entonces, hay depresión mayor monopolar y hay bipolar. Acuérdense, aquí no hay manía en esto. Tiene hiposomnia o hipersomnia y es más frecuente en el posparto.
Generalmente se tienen antecedentes de trastorno bipolar en la familia y cuando se usan antidepresivos puede haber el viraje a manía. Ahí está la mano del psiquiatra experimentado. Uy, ahora son 8 esperando. El uso de antidepresivos hace que puedan virar a manía. Entonces, con mayor razón, nos vamos a dar cuenta que es una depresión bipolar. No esperemos hacer el viraje de ninguna manera, porque estamos haciéndole un ping-pong al paciente. Y tampoco es por enfermedad médica ni por uso de drogas. Sigue subiendo el número de los que quieren entrar. La depresión estacional puede ser unipolar o puede ser bipolar. Esta se caracteriza porque en otoño, en invierno van a estar deprimidos. Y como les digo, estamos todavía en primavera, está llegando el verano y ya eso se levanta. Y esto es mucho más notorio en los países del norte porque ahí las estaciones son mucho más precisas, ¿no? Se le llama también la hibernación humana. Y en verano están hipománicos, pues están simpáticos, pero hay que controlar también su hipomanía. Suele iniciarse en la infancia o en la adolescencia y es patrimonio de las mujeres. La relación es 6-1. Está ligado a la hormona melatonina y a cambios hormonales. ¿Qué es lo que nos pasa en invierno, no? Nos da por comer chocolate, entonces se da el craving de chocolate. ¿Y qué ayuda en estas depresiones estacionales, en la época deprimida? Especialmente en la monopolar. ¿Ya? La fototerapia. En Estados Unidos, en los países donde las estaciones son tan marcadas, lo que se usa son en los centros de trabajo, en las casas, paredes muy, muy blancas, vitrales totalmente transparentes, ropas generalmente blancas y todo lo que pueda ser blanco. Y mucha, mucha luz artificial y natural. Sigamos ahora con las depresiones por edad, la infanto-adolescente y la del adulto mayor. En la del infanto-adolescente es bastante difícil precisar la depresión porque es muy heterogénea. Pongamos en los niños qué se suele encontrar cuando hay depresión. Se suele encontrar que no quiere ir a la escuela, tiene fobia escolar, está muy pegado a los padres, se ausenta, su rendimiento es bajo. En los adolescentes ya el rendimiento es más académico. En los adolescentes entran al abuso de sustancias. ¿Para qué? Para sentirse más entonados. La conducta familiar afecta bastante. Se vuelven antisociales. A veces hay hasta promiscuidad sexual, fugas del hogar. Entonces, todo eso hay que ver en el adolescente, los cambios en la familia. Los cambios en la familia son muy importantes tanto en niños como en adolescentes. También son importantes los factores físicos y ambientales que puedan tener. El humor depresivo, como les decía, es raramente manifiesto y por sobre todo están los síntomas somáticos que son vagos y difusos. Eso es en el niño y en el adolescente, pero ¿qué se da en el adulto mayor? En el adulto mayor es bastante frecuente y por sobre todo a partir de los 45 años, aunque suele ser tardía a partir de los 60 años, pero puede iniciarse antes. También es poco evidente en algunos son retraídos y si antes fueron un poco retraídos, se ponen mucho más retraídos, eh, piensan que están enfermos de esto, del otro, de una mala autopercepción de su salud, exageran incluso con el estreñimiento, que están muy estreñidos y hay que ver que no solo es estreñimiento, sino que muchas veces están bastante decaídos. Y es lo que hay que ver, ¿no? La pérdida de la capacidad funcional, ya no pueden hacer las cosas de antes, entonces se sienten limitados, se sienten incapaces. Y esto suele ser el anuncio de un proceso orgánico cerebral, muchos de ellos comenzando con enfermedades somáticas o ya con procesos de deterioro cognitivo leve, ¿no? Que va a algunas veces a acompañarse más adelante de demencia. Una reacción vivencial al entorno. El viejo ya no sirve, el viejo estorba. ¿Ah? Ya no quieren estar con el viejo.
los niveles socioeconómicos bajos, la pérdida del cónyuge, van perdiendo su pareja, su grupo etario, enfermedades físicas concurrentes, se aíslan, ya les dije, y hay un alto riesgo suicida. Entonces tenemos que diferenciar la pseudodemencia. Muchas veces pensamos, este anciano se está demenciando, pero no siempre se está demenciando, sino que es una falsa demencia. Lo que pasa es que está deprimido y a eso se le suma pues la baja concentración, las fallas de memoria, de la atención y un pensamiento lento. Pero a estos señores, a estas señoras, se les da antidepresivos y es como que vuelven a brillar, ¿no? Entonces, ha sido una falsa demencia. Entonces, casi como prueba terapéutica se usan los antidepresivos, pero hay que observar bien y hay que hacer un mejor diagnóstico. En cuanto a las mujeres, tenemos depresión en la tensión premenstrual. ¿Cuántas de ustedes tienen? Y eso es por cambios en la fase luteínica. En el trastorno disfórico premenstrual, donde se vuelven mal geniadas, ¿no? Y la expresión máxima es alrededor de los 30. Es un alto porcentaje también porque se da en 10%. Uy, lo que pasa es que está con la regla, dicen. Los muchachos suelen decir eso. Y la melancolía maternal cuando es prácticamente inmediata al parto. Los 3, 4, 5 primeros días donde la madre llora, no sabe qué hacer, llora y llora, suele ser no intensa, pero sí de lloriqueo, con murria, y suele durar 2 a 3 días. La depresión puerperal o posparto, esa es la más importante. Es de 10 a 20% entre las mujeres y se presenta entre la segunda semana posparto y el sexto mes posparto. ¿Ya? Entonces hay que evaluar bien, porque yo les decía en esquizofrenia que esta depresión posparto o sigue hacia depresión o sigue hacia bipolaridad, episodio depresivo, o incluso también maníaco en menores casos, o sigue su patrón hacia esquizofrenia. Entonces acá hay que ver si hay una etiología hormonal, psicosocial, las madres adolescentes, las madres solteras, las madres a consecuencia de violación, los factores que están irrumpiendo ahí, que madres abandonadas, madres con niveles socioeconómicos muy, muy bajos, problemas de pareja, problemas de lactancia o de salud del recién nacido. Entonces aquí hay que hacer una buena evaluación y hay que hacer un buen diagnóstico. En la depresión y climaterio que vamos a tener, que son factores hormonales, generalmente se arreglan con ayuda de estrógenos. Y si no, para ver qué conflictiva está, porque muchas mujeres, aún en estas épocas, sienten que han perdido mucho de ser mujeres porque ya no menstruan. No, señores, es una etapa de libertad para las mujeres, donde vas a tener sexo sin miedo. Y vas a poder desenvolverte como cualquier mujer en la mejor etapa de su vida. Aquí vemos ahora la depresión enmascarada, que es muy importante. La depresión enmascarada es justamente que es enmascarada por los equivalentes depresivos sin causa orgánica. La depresión, la tristeza es poco visible. Es todo lo que le señala algias, cuerpo pesado, fatiga, parestesis, prurito genital. Hay que, como quien dice, hay que tener paciencia y tener dinero, porque estas personas, especialmente las mujeres, van donde N médicos, incluso los hombres también, ¿ya? Y no suele haber causa orgánica. Dice, no tiene nada, señora, y se molestan. Y si por algo les dicen, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, se molestan. Y son las típicas que hacen el doctor shopping, porque son N visitas y N exploraciones médicas excesivas e inútiles. ¿En quién es bastante frecuente? En las alexitímicas. ¿Por qué? Porque no son capaces de hablar de lo que puedan estar sintiendo emocionalmente. Ya sabemos lo que es alexitimia. Y el 50% de las depresiones enmascaradas o larvadas no se diagnostican, son las que van a llegar a ustedes, si es que no siguen psiquiatría. Diagnóstico diferencial con todo
Lo orgánico, somático, hipondría, esto ya hipocondría, conversión ya de psiquiátrico, con los trastornos de personalidad, los conflictos de pareja-familia, la problemática laboral, el bajo rendimiento. Entonces ahí ya saben que esto es lo que les va a llegar y lo que les va a dar un buen ingreso económico, aunque uno debe trabajar por vocación, no por ingreso poco económico. El trastorno mixto ansioso depresivo también es bastante frecuente. Es un ánimo disfórico, no es una distimia, es un ánimo disfórico que dura poco y que se acompaña de ansiedad, como vemos. Es altamente prevalente, hay dificultad para concentrarse, trastornos del sueño. Es como una depresión suave, pero donde la ansiedad es su gran compañera y en gran magnitud. Mm. Tienen poca energía, también son los quejosos, también se piden descansos médicos, ah, y, y bueno, ahí hay que pensar también, ¿esto será una distimia? ¿Cuánto tiempo tiene? Entonces ya saben que la duración yo no le doy más de 3 meses y hay bastantes síntomas neurovegetativos. La depresión psicótica innegablemente va con psicosis. Se desconecta de la realidad, puede tener ideas delusivas y alucinaciones, ideas delirantes congruentes con ánimo depresivo o no. Puede tener culpa, ruina, fracaso, desesperanza. Y los síntomas psicóticos no siempre van a ser congruentes con el ánimo depresivo. ¿Ya? La depresión resistente o refractaria es la que no responde a los tratamientos o su respuesta es muy pobre a 2 tratamientos buenos, adecuados en dosis y duración. Acuérdense que los tratamientos tienen que ser adecuados en dosis y duración. Y debe haber durado por lo menos 6 a 8 semanas. Es la que no responde. 30% de pacientes no van a responder al tratamiento, hemos dicho. Y también puede ser porque hemos diagnosticado mal, porque hemos elegido un mal antidepresivo, que no le va a hacer en ese caso, dependiendo de los neurotransmisores. Y el 50% van a responder a dosis altas. Hay que ver niveles séricos de los antidepresivos, de las hormonas tiroideas, hay que ver factores psicosociales persistentes y hay que actuar sobre ellos. Entonces aquí hay que ver hasta qué punto tenemos que entrar más en psicoterapia. Estos responden aceptablemente bien a la esquetamina endovenosa o aeronasal, pero la esquetamina es todavía pobre en resultados. Lo vamos a ver cuando hagamos tratamiento. La depresión atípica, esa que es y no es el cajón desastre de todos. Y viene a ser el 30% de las depresiones. No hay síntomas que puedan especificar bien, es como un desgano, rechazo, está ahí apagado, como introvertido, pero un poco más que eso. Entonces, esto, lo que llama la atención es esa incapacidad funcional que es muy significativa, la incapacidad funcional. Entonces, esto es en cuanto a los tipos de depresión. ¿Qué nos impide, qué nos obstaculiza hacer un buen diagnóstico? Que no tengamos una buena relación médico-paciente, que la historia clínica sea incompleta, que hayan enfermedades que estén ocultando o siendo comórbiles, que haya negación de síntomas depresivos, como en las enmascaradas, que haya restricciones de tiempo en la consulta. En el Seguro Social se hacen más o menos 15 minutos y si no eres muy amante de hacer consulta, a veces te demora 5 minutos y solo les tiendes una receta que no les sirve para nada muchas veces. Restricciones de tiempo en la consulta y hemos dicho la estigmatización social. Qué difícil es aceptar que tengo una depresión y que soy un paciente mental. La falta de recursos es caro. El psiquiatra, la medicación es cara. La educación médica inadecuada. Y el temor a preguntar aspectos psicológicos. Muchas veces porque no tenemos el suficiente conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya he dicho, clínico. La exploración clínica básica con una historia médica completa, tanto directa como indirecta. Estos son los exámenes clínicos secundarios. Son todos secundarios y quiero que lo lean con detenimiento, pero todos son secundarios porque el diagnóstico es estrictamente clínico. En base al tiempo quiero hacer esto todavía
¿Quién tiene que asumir el tratamiento? Si es una depresión mayor o si son depresiones que no las pueden manejar, pues innegablemente el psiquiatra. ¿Y qué tiene que buscar? Tiene que ver si hay una enfermedad de fondo y tiene que ver si hace un buen diagnóstico o precoz y si va a hacer un buen tratamiento pensando en disminuir o eliminar los síntomas al inicio. Después, en restablecer su rol o recuperación funcional. Tiene que volver a lo que ha sido antes, o por lo menos cercano a lo que ha sido antes. Y, por sobre todo, promover la adherencia porque ya saben que son enfermedades crónicas. Entonces, eso es lo que debe hacer el que asuma el tratamiento. Y aquí estamos con las fases y evolución del tratamiento de la depresión. Aquí vamos a tener esto, que son las 5 R's de la depresión, que les voy a repetir cuando hagamos antidepresivos. Cuando hagamos antidepresivos voy a desarrollar esto y por eso es que en base también al tiempo no les voy a hacer. Pero ya saben, las fases del tratamiento son la aguda de 6 a 12 semanas, o sea, son 3 meses, de los 4 meses a los 9 meses, la fase de continuación y 1 año o más la fase de mantenimiento. Esto especialmente en la depresión mayor y en la distimia. Ya tienen algo de conocimiento de esto. ¿Qué voy a hacer en el tratamiento? Hay tratamientos psicofarmacológicos con eutimizantes. Quiero que lo lean, por favor. Eutimizantes con el litio, el valproato, la carbamazepina, el topiramato, la lamotrigina en las depresiones puras, no manías. Y la variedad de antidepresivos que les voy a enseñar en la clase de antidepresivos. ¿Con qué más se trata? Con potenciadores antidepresivos, que son los antipsicóticos y los estabilizadores. Las terapias de neuromodulación que están dando ahora, como son la estimulación eléctrica profunda o la electromagnética. La terapia electroconvulsiva, especialmente cuando hay riesgo suicida. Aquí tenemos también la estimulación magnética transcraneal, la estimulación del vago, la estimulación cerebral profunda. Medidas y tratamientos no farmacológicos son los cambios de estilo de vida y la dieta. Hay que ayudarles en todo eso. Las psicoterapias, como psicoterapia de apoyo, terapia cognitivo-conductual, de pareja, la psicoterapia interpersonal, la psicoanalítica y la psicodinámica. Y esto es lo último que está en estudio, ¿no? La psilocibina y psicoterapia asistida con psicodélicos. Este es del año de 23 y 24 y está en plenos estudios. Entonces, aquí estamos haciendo una división. Las depresiones menores se tratan especialmente con psicoterapia y con antidepresivos. Y la depresión mayor con todo lo que ya hemos dicho. Quiero que lo lean, por favor, que es una pizca más ampliada de lo que les he dicho en la anterior diapositiva. Y eso sí, todos con psicoeducación. La psicoeducación es enseñar al paciente a conocer y a manejar su enfermedad, así como a los familiares más cercanos, incluso al asistente social o a los compañeros de trabajo si es que tienen muy buena amistad. Entonces, este es un resumen de todo lo que hemos visto. La depresión es una gran patología, ¿ya? Pero hay una depresión psicológica y una depresión biológica. Entre las psicológicas están la depresión reactiva situacional, que se bastaría solo con psicoterapia. En algunos casos se ayuda con antidepresivos. En el centro estaría la distimia, que es la permanente, y donde se ayuda con psicoterapia y con antidepresivos. Lo que está con rojo a partir de acá es lo más importante. Y la depresión mayor, tanto unipolar como unipolar, que son las depresiones biológicas. Biológicas. Miren, este está en el centro y tiene de psicológica y tiene de biológica. Pero estas son estrictamente biológicas. Y si son unipolar mayor, unipolar bipolar, siendo biológicas, el uso de antidepresivos es indispensable. Y en segundo lugar, la psicoterapia. Esta es una muestrita de lo que sería la terapia interpersonal y la terapia cognitiva. Quisiera que la lean, pero porque lo puedo incluir en el examen. Y estas son psicoterapias bastante breves,
bastante breves, ya, al menos la interpersonal, pero la terapia cognitiva es un poquito más larga. Estas son más específicas y van más a los síntomas, la terapia interpersonal. La otra va a resolver un poco más los conflictos, ¿ya? Pero estos son conflictos precisos, en cambio, estos son conflictos que se traen de los esquemas de personalidad que se están teniendo. Entonces, están para modificar patrones maladaptativos de comunicación que mantengan los síntomas. Esto es más, como quien dice, al grano y más chiquito. Esto es mucho más amplio, la cognitivo-conductual. Hasta aquí alguna pregunta y les agradezco bastante por su atención. Sí, doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿La depresión mayor, si no es tratada, puede durar lo mismo que una distimia? Se te va a agravar, va hasta necesitar hospitalizarte, porque se te va a agravar y puedes llegar a riesgo suicida o a un aplastamiento tal que te postra. Y que si estás en esas condiciones, eres más sensible, más susceptible a comorbilidades. Y si tienes enfermedades paralelas a la depresión mayor, no necesariamente comórbida, sino de antes, pongamos, tienes eh, una patología cardíaca o has tenido un infarto antes, y todo eso se te puede agravar, tus problemas cardiovasculares. Entonces, no tratar la depresión mayor es cronificarla y acentuar más el tener ya más patologías, aparte de la depresión mayor, y confundirte más con las otras patologías donde vas a tratar las otras, pero ¿qué pasa? Ha mejorado de tal o cual patología, ha mejorado, está compensada su diabetes, está compensado el otro, pero ¿por qué sigue tan decaído? ¿Mm? Y además, mira, la depresión es como una muerte lenta, la depresión mayor especialmente. Es estar en un túnel sin ver entrada ni salida. Es algo que te nace ya de dentro, que no te deja vivir. Entonces, si no haces tratamiento, innegablemente se te cronifica, pero a eso se suman muchas más cosas y donde tú vas a vivir tratando las otras cosas. ¿Y qué de su sentir? Y si es exitímico, Dios mío, menos posibilidad de hablar, menos posibilidad de decirte, me siento así. ¿Mm? O de que puedas observar tú, oye, pero si antes le gustaban estas cosas y está bien de su hipertensión, está bien de su diabetes, está bien de su esclerodermia, y no quiere salir, no quiere esto, no le gustan las cosas que le gustaban antes, no le gusta jalonearse, ¿cómo está? Está muriendo en vida. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, siempre y cuando se haya hecho un buen diagnóstico, ¿ya? Porque no, también podemos tener diagnósticos cerrados. ¿Mm? Y vamos a ver después, cuando estemos en bipolaridad, que muchas comienzan con depresión mayor y se van a otras patologías. ¿Mm? De ahí la importancia, por eso es que hice hincapié en ese impacto de la depresión con la OMS, con la otra lámina, ¿ya? Y todo lo que cuesta, por Dios, usas de todo. Y usas, los antidepresivos son caros. Anda, cómprate uno de marca, un escitalopram de marca, o una desvenlafaxina de marca. Anda, cómprate. ¿Mm? ¿Y cuánto tiene que durar el tratamiento? Ya has visto ahí en el esquemita que les estuve poniendo. Acá te ponen, mira, mínimo 1 o más años. ¿Cuánto te va a costar todo eso? ¿Cuánto te cuesta un enfermo que no da, que no rinde? Espero haber contestado tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Ok, les agradezco mucho su atención y me gustaría que asistan un poco más. Ya saben que es demasiado tarde para seguir haciendo entrar a los alumnos. Disculpen, pero hay cosas que se tienen que hacer.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias, doctora.